Buenos días, mi nombre es María Victoria Rodríguez, soy residente de primer año de oftalmología y hoy voy a presentarles sobre cambios del estilo de vida y glaucoma. Este tema surge a partir de una charla que hubo en el curso de la Fundación Oftalmológica Los Andes la semana pasada, que me pareció muy interesante y que me motivó a hacer una revisión propia del tema. Y además que en mi corta experiencia como becada me ha tocado bastante ver pacientes con glaucoma que preguntan qué otra cosa pueden hacer ellos para mejorar su enfermedad y por lo mismo cobra una gran importancia darles recomendaciones basadas en la evidencia que tengan algún rol real en la enfermedad. Entonces, para introducir el tema, sabemos que el glaucoma es una enfermedad ocular crónica que se caracteriza por daño progresivo al nervio óptico, corresponde a la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial y al año 2040 se estima que afectará a 110 millones de personas. Dentro de los factores de riesgo, tenemos que no siempre está presente, pero sería el único factor modificable, el aumento de la presión intraocular. Y el manejo actual consiste en tratamiento farmacológico y ya en algunos casos incluso manejo quirúrgico para reducir esta presión. Los cambios del estilo de vida, por otra parte, han sido de gran interés para tanto los pacientes como para los médicos, pero aún no se encuentran estandarizados como parte del tratamiento. Entonces, revisaremos 6 intervenciones del estilo de vida que han demostrado mayor evidencia. Estas son la actividad física, la práctica del yoga, el mindfulness, los suplementos, la nutrición y el café. Entonces, empezando con la actividad física, cabe mencionar que los pacientes con glaucoma y en particular con glaucoma severo realizan menos actividad física que los pacientes sanos. Aquí tenemos un estudio del año 2012 publicado en Ophthalmology, donde podemos ver que los pacientes con glaucoma severo realizan un promedio de 31% menos de pasos diarios que los pacientes control. Y en cuanto a los minutos diarios de actividad física moderada vigorosa, ellos realizan un 66% menos que el grupo control. Por otra parte, este mismo estudio demostró que hay una relación inversa entre los pasos diarios y el daño que existe en el campo visual. Otro estudio realizado en ratones demostró los beneficios del ejercicio en la reparación de las lesiones de nervio óptico. Se comparó ratones jóvenes, ratones envejecidos y ratones envejecidos que fueron forzados a realizar actividad física durante 6 semanas. Y aquellos que mostraron una mayor mejoría de la lesión del nervio óptico fueron justamente este último grupo de ratones de edad avanzada, pero que realizaron ejercicio. Otros estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico tiene un rol importante en reducir la presión intraocular de manera significativa. Aquí podemos observar los resultados de este estudio del 2021, tanto en pacientes con glaucoma, antes y después del ejercicio, y la PIO, cómo se observa que disminuyó, incluso también en pacientes sanos. También este mismo estudio realizó OCT a los pacientes y verificó el área del canal de Schlemm antes y después del ejercicio, donde se observa un aumento del área del canal de Schlemm, que incluso aquí se puede visualizar claramente en el OCT de este paciente. Y al observarlo de forma gráfica, esto ocurrió en los 4 cuadrantes y tanto en pacientes sanos como en pacientes con glaucoma. Otro estudio que también realizó mediciones de la presión intraocular luego del ejercicio aeróbico demostró que a lo largo de distintos grupos de pacientes, todos ellos con tratamientos distintos, y tanto pacientes sanos como pacientes con glaucoma, demostraron un beneficio en la reducción de la presión intraocular después de 1 hora de ejercicio aeróbico. Otro estudio que ya pasa un poco de lo que es la presión intraocular y ya visualizó el impacto que esto tiene ya a nivel clínico en el campo visual, fue capaz de demostrar que un incremento de 1.000 pasos diarios fue asociado con una menor pérdida de la sensibilidad en el campo visual. También así, los 30 minutos de actividad no sedentaria diarios demostraron este efecto y en menor medida, pero de todas formas significativa, intervalos de 10 minutos de actividad moderada vigorosa. En particular, la realización de 5.000 pasos diarios o de 2
6 horas de actividad física no sedentaria semanales, fue capaz de reducir la tasa de pérdida de campo visual en un 10% en pacientes previamente sedentarios. Y es por esto que el estudio concluye que el beneficio fue incluso mayor en los pacientes previamente sedentarios, a pesar de que fue importante también en pacientes que ya realizaban bajos niveles de actividad física. Pasando ahora a el segundo cambio de estilo de vida, que es la práctica del yoga, tenemos que habitualmente se asocian las posturas boca abajo o con la cabeza hacia abajo del yoga con un aumento de la presión intraocular. Aquí tenemos un trabajo publicado el año 2015 donde se estudió la presión intraocular después de la práctica de 4 posturas distintas del yoga, donde la primera que observamos aquí, que es perro boca abajo, fue la que demostró un mayor aumento de la presión intraocular en los sujetos estudiados. Aquí tenemos la presión basal, luego la presión 1 minuto después de realizar la postura, 2 minutos después de realizar la postura y finalmente a los 3 y 4 minutos. Observamos, eso sí, que este aumento es bastante transitorio y que simplemente 3 minutos después de la realización de la postura disminuiría a su basal. Sin embargo, este aumento no sabemos qué tan significativo sea en lo que es el impacto al nervio óptico de los pacientes. Por otra parte, este estudio realizó el año 2023 un análisis de las distintas posturas y prácticas que se incluyen dentro del yoga, donde ellos encontraron que la respiración lenta, la respiración diafragmática y la meditación, que también son parte de la práctica del yoga, fueron capaces de reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma. Sin embargo, al igual que el estudio anterior, las posturas de yoga donde la cabeza está hacia abajo sí mostraron un aumento rápido, aunque transitorio, de la presión intraocular. Ambos estudios y el resto de la literatura que existe sobre el yoga determina que para poder realizar una recomendación certera, por supuesto que hacen falta más estudios al respecto, pero ya sabemos que este aumento transitorio es suficiente para poder desaconsejar las posturas boca abajo en esta práctica. Pasando ahora a la práctica del mindfulness, esta es una práctica que se ha estudiado en otras patologías y que ha demostrado un claro beneficio, pero en particular en el glaucoma se estudió el año 2021 donde se comparó 2 grupos de pacientes con glaucoma en tratamiento farmacológico a dosis máxima y a uno de los grupos le indicó 3 semanas donde realizaron mindfulness por 45 minutos todos los días, además del tratamiento farmacológico y el segundo grupo solamente mantuvo el tratamiento farmacológico y se vio una disminución significativa de la presión intraocular en el primer grupo, es decir, el grupo que realizó este mindfulness, donde de un promedio de 20,16 de presión intraocular inicial bajaron a 15,05. El grupo 2 también demostró una disminución, pero que no fue significativa de la presión intraocular. Y este cambio entonces fue significativamente mayor en el grupo 1 que realizó la práctica. Otro estudio del año 2018, donde se le indicó a los pacientes con glaucoma realizar 21 días de práctica diaria de mindfulness, demostró una disminución significativa de la presión intraocular respecto al grupo control, donde en el ojo derecho pasaron de un promedio de 18,8 a 12,7 y en el ojo izquierdo de 19 a 13,1. Además, este estudio midió otras variables como biomarcadores de estrés, tales como el cortisol, que se vio disminuido de manera significativa también en este grupo, así como el aumento de biomarcadores positivos y mejora en la calidad de vida según cuestionarios que fueron realizados a ambos grupos. Pasando a los suplementos alimenticios, tenemos que diversos suplementos se han vinculado al glaucoma y se han estudiado con resultados bastante inconclusos. La vitamina B3 sería la que ha demostrado hasta ahora un rol más preponderante, donde se ha estudiado que podría prevenir el daño mitocondrial. Cabe mencionar que la evidencia es escasa en humanos y que a pesar de que hay estudios que demuestran un beneficio importante tanto en la mejoría del campo visual y de la presión intraocular, también hay algunos que muestran resultados diversos y contradictorios a esto. Pasando ahora a lo que es nutrición, tenemos que los estudios que han buscado establecer una relación de causalidad entre algunos alimentos y el daño del nervio óptico en el glaucoma se basan principalmente en el rol del óxido nítrico dentro de la fisiopatología del glaucoma, donde este sirve una molécula beneficiosa en la fisiopatología de la enfermedad al dilatar los vasos sanguíneos.
Principalmente alimentos altos en óxido nítrico serían las hojas verdes, como el kale, la col rizada, la espinaca, entre otros. Y se evidenció en un estudio donde mujeres africanas consumieron distintas cantidades de estas hojas y se vio que el grupo que había consumido una o más porciones a la semana tuvo un 55 a un 70% de reducción del riesgo de tener glaucoma, con un odds ratio de 0,43. También, por otra parte, alimentos ricos en distintas vitaminas, como lo son la vitamina A, C y el alfa-caroteno, demostraron también un rol dentro de la reducción de este riesgo. Sin embargo, no demostraron una relación entre el nivel plasmático de la vitamina y la correlación con el glaucoma. Otro estudio realizado el año 2016 demostró que un mayor consumo de alimentos altos en nitratos dietéticos, como lo son las verduras de hojas verdes, se asociaron con una reducción del riesgo de glaucoma en un 20 o un 30%. Y en especial en cuanto a lo que es el glaucoma con pérdida paracentral temprana del campo visual, la reducción fue aún más importante y demostró un 40 o un 50% de la reducción de este riesgo. Por último, tenemos el café. Los estudios que existen a la fecha también son un poco contradictorios. Hay algunos estudios que han demostrado que el café reduciría en alguna medida la presión intraocular, otros han demostrado lo contrario. Aquí tenemos un estudio publicado en 2012 que consistió en un ensayo clínico randomizado donde algunos pacientes consumieron café tradicional y otro grupo consumió café descafeinado y se vio que en el grupo que consumió café tradicional aumentó de manera estadísticamente significativa tanto la presión intraocular, la presión de perfusión ocular y la amplitud del pulso ocular. Sin embargo, a pesar de ser estadísticamente significativa, los cambios fueron bastante modestos y el mismo estudio postula que estos cambios son posiblemente transitorios, por lo que clínicamente no serían muy significativos. Por otra parte, un estudio publicado el año 2021 en Ophthalmology reveló que el consumo habitual de cafeína tiene una débil asociación con menores valores de presión intraocular. Sin embargo, no fue capaz de demostrar una asociación clara entre lo que es el consumo de cafeína y el riesgo de padecer glaucoma. En pacientes con una alta predisposición genética, sí fue capaz de demostrar que un alto consumo de cafeína se asocia con un alza de la presión intraocular y por ende prevalencia del glaucoma, pero esto sería solamente en pacientes seleccionados. Entonces, como conclusión, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros pacientes? Bueno, en primer lugar, respecto a la actividad física, podemos aconsejarla. En pacientes sedentarios es importante motivarlos a iniciar la actividad física, ya que son los que han demostrado un mayor beneficio. eh, Incentivarla a pesar de que sea en frecuencia o en duración corta. Y en pacientes que ya se encuentren realizando algún tipo de actividad física, por supuesto que incentivarlos a continuar realizándola e incluso, si es posible, aumentar la frecuencia y aumentar el tiempo que dedican a ello. Respecto al yoga, podemos por el momento desaconsejar las posturas que sean cabeza abajo, ya que estas son las que demostraron aumentar la presión intraocular, a pesar de que aún no sepamos bien la significancia clínica que tiene esto, porque como comenté previamente, estas elevaciones son bastante breves, pero sí podemos aconsejar a los pacientes que sigan realizando el resto de su práctica de yoga mientras no involucre este tipo de posturas, ya que sí demostró otros beneficios en la presión intraocular. En cuanto al mindfulness, es una práctica que podemos aconsejar, además de tener beneficios en la reducción de la presión intraocular, tiene otros beneficios en la reducción del estrés y también en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Así que es una práctica que además es bastante fácil de incorporar y que no requiere ninguna otra herramienta o ningún otro costo para el paciente. Respecto a los suplementos, explicarles a los pacientes que aún es un tema controvertido, que la evidencia aún no es concluyente en cuanto a algún suplemento que tenga un rol en mejorar o en por lo menos frenar la progresión del glaucoma o en algún efecto en la presión intraocular. En cuanto a la nutrición, por supuesto que incentivar el consumo de hojas verdes, como comentaba previamente, una porción a la semana ya demostró una reducción importante del riesgo de glaucoma, entonces podemos recomendar las hojas verdes y también las frutas. Y por último, en cuanto al café, como la información aún es controvertida, se puede seguir recomendando a los pacientes que tomen el café con moderación, por supuesto.
Y como conclusión también me gustaría agregar que estas medidas, además de tener tal vez un rol importante en el glaucoma, por supuesto que también tienen un rol en mejorar la salud integral de nuestros pacientes, tanto en lo que son las patologías cardiovasculares, entre otras, en las patologías de salud mental también, y de alguna manera incentivar a los pacientes a tomar medidas los empodera a hacerse cargo y a ser más protagonistas del cuidado de su salud. Muchas gracias. Muy buena tu presentación, Victoria, porque en realidad hay cosas que uno sabía, esto del ejercicio aeróbico, por ejemplo, hace tiempo que se sabe que es súper efectivo, o sea, a veces es más efectivo una práctica aeróbica sistemática, es casi más efectivo que algunas gotas, algunos tratamientos, digamos, para bajar la presión del ojo. Pero por lo tanto, es muy importante, yo creo, siempre a cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica, darle herramientas de qué puede hacer el paciente para enfrentar este problema. Como bien decías tú, además esto tiene efectos sobre todo lo que tú mencionaste, sobre la salud integral de la persona y hacerse más responsable del manejo del deterioro que viene con los años en todas estas enfermedades crónicas. Entender su enfermedad y cómo enfrentarla. Y el estilo de vida, evidentemente, que es súper importante en ese objetivo. Así que yo creo que como médico uno tiene, o sea, la obligación de manejar e inducir esos cambios en los pacientes, esos cambios que lo ayudan digamos, en su vida y en su enfermedad. Interesante esto del mindfulness, ahí quizás a través de disminuir el estrés, no sé, la meditación, todo eso, puede tener un efecto ahí, el mecanismo no queda tan claro, pero súper interesante. Y esto que dices tú de la la dieta mediterránea al final, por Dios que ayuda en todos los aspectos de la salud. ¿Ah? Y en ese sentido, um, esto de las frutas verdes, o sea, los vegetales de hoja verde y otros probablemente tienen un efecto en general sobre la salud que tú mencionaste. Así que yo encuentro que estas presentaciones y el rol de uno como médico es tan importante transmitirle al paciente lo que tú dijiste al principio y como terminaste la presentación, transmitirle al paciente qué puede hacer él. Porque uno como médico controla una evolución y un deterioro, una enfermedad crónica que tiende a producirse y cómo el paciente puede inducir en cooperar con la estabilización de ese deterioro es súper importante. Así que te felicito por el tema y cómo lo enfocaste y por lo que nos ayudaste en sistematizar lo que sirve y lo que no sirve dentro de esas medidas. Se ofrece la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Hola, doctora. Bueno, yo quería felicitar a la Victoria porque en realidad es un tema que se ha tratado ya en varias ocasiones. Lo trató la doctora Ou, que es de San Francisco, que hay en el curso de la Fundación Los Andes la semana pasada. Y es un tema súper relevante porque en el fondo es como a veces el pronóstico en el glaucoma es como no muy bueno, como que uno dice ya estoy fregado de poner las gotas y ya voy a quedar ciego en el fondo. Entonces como que también los ayuda a tener un rol activo. Eh, y bueno, hay muchas cosas del glaucoma que no entendemos. La presión es una de las tantas cosas que podemos manejar, pero eso explicaría, por ejemplo, la postura que explicó la Victoria de la postura de yoga, probablemente tenga que ver porque la cabeza boca abajo aumenta la presión venosa episcleral. Eh, Esto de comer más sano, ¿cierto? Antioxidantes, puede explicarse a lo mejor de otras formas, porque recordemos que el glaucoma tiene una base de fisiología mecánica, aumenta la presión ocular, que daña el nervio óptico, pero también tiene una teoría de la circulación. Entonces, hay muchos factores involucrados. El estrés aumenta los niveles de cortisol, todo eso se traduce también en repercusiones a todo nivel, a nivel del cuerpo. Entonces, es interesante esto, si bien esto no va a reemplazar un tratamiento de un glaucoma, yo por ningún motivo le diría, haga esto nomás y no use gotas, no, pero obviamente sí es complementario y a lo mejor a largo plazo ya podemos
tener más evidencia de a lo mejor, mire, tome la vitamina B3 o el ginkgo biloba, que todavía hay muchas cosas que están en boga, pero que obviamente uno no, sin la evidencia correcta, uno no se atreve a indicarlo. Así que interesante el tema, y aparte felicitar a la Victoria porque como iniciativa personal ella se le ocurrió hacer unos folletos que son bien así como didácticos, de manera de poder entregárselo a los pacientes. Así que eso. Conversando con la doctora, porque como dice el doctor Bertet, a veces como oftalmólogo es difícil entrar, empezar a recomendar estas cosas, las consultas son breves, entonces se me ocurrió y conversé con la doctora para hacer un folleto que esté a disposición de aquellos médicos que quieran, por supuesto, indicarlo a sus pacientes, que resume de forma bien clara, bien simple, para que lo tengan a mano para entregar a los pacientes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí, yo la verdad es que de todas maneras, algo me había comentado Victoria, es súper buena la presentación y quería felicitarte porque efectivamente todas estas cosas, tal como has dicho ya Nicolás y la doctora Sar, las pacientes lo agradecen mucho. Es decir, en una consulta de glaucoma, yo ya tengo muy poquitos pacientes, pero en todo caso, la consulta se hace muy pobre cuando uno llega y le dice, ya, tiene que seguir. Siga con la cuota, y los pacientes los quedan mirando a uno como un buen niño. ¿Y qué más? Claro. ¿Ah? Y la verdad es que hay muchas más cosas que uno les puede recomendar, y en esto, este cambio en el estilo de vida es fundamental, y uno puede hacer que el paciente valore todas estas condiciones que probablemente son tan o más importantes que la simple gota que uno podría en menos de medio minuto recomendarle al paciente. Así que yo te agradezco que hayas tratado este tema. El tema del café no, entonces está en discusión. Claro, es un poco inconclusa la evidencia, entonces por ahora la recomendación es que los pacientes tomen café con moderación. Con moderación. ¿Qué significa moderación? Unas 2 tazas al día, más o menos, ojalá no se debe pasarse de 3. Lo que pasa es que con el café, doctor, los únicos estudios así fuertes que hay son, por ejemplo, esos estudios del Murphy, que ellos vieron que no todos los pacientes, hay pacientes que tienen una predisposición genética, que esos podrían ser sensibles a que les suba la presión con el café. Pero acá en Chile obviamente no hacemos ese estudio genético, entonces es como una recomendación genérica para todos de preferir consumo de café descafeinado y en moderación. Pero aparentemente no todos son sensibles al café, hay una base genética. Pero entonces suspende el café nomás, y entonces quítate también el alcohol, el sexo y todas las otras cosas. No, qué terrible, pues, Magdalena. ¿Cómo es eso? Tienes que elegir. Oye, Osvaldo, ¿tú tenías una pregunta, un comentario? Berger. Dejémoslo sin café nomás. No se escucha. No se escucha, doctor. Osvaldo, no se escucha. Ahí escucha. Ahora sí. Hola, oye, muy entretenida la presentación y Después de nuevo. No se escucha, doctor. Estás intermitente, Osvaldo. ¿No se escucha, Osvaldo? No se escucha nada. No se escucha. Oye, Osvaldo. No se escucha nada, Osvaldo. Se fue. Oye, aprovechando el silencio, el cigarrillo. Mire, como en todo, por supuesto que va a tener beneficio, o sea, no va a tener ningún beneficio, pero no es una de las medidas que en el glaucoma ha demostrado más evidencia. Ya. Pero por supuesto que podemos seguir desaconsejando el tabaco Sí, claro. en lo que es salud integral. Osvaldo, no se escucha nada. Osvaldo, no se escuchó absolutamente nada de lo que dijiste, ¿eh? La Olga no No, yo creo que tampoco escucha.
Pregunta, Levantó la mano. Osvaldo, trata nuevamente de lo que hacemos ahora. ¿Ah? ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? Juan Eugenio, Sí, mira, con respecto al mindfulness, ¿a qué te refieres con mindfulness? Porque obviamente yo hago lo que dice mi relojito, que piensa un minuto en la mortalidad del cangrejo, yo trato de hacerlo, a ver si bueno, se me baja el estrés, me arrugo menos, se me salen menos canas, no sé. ¿Pero es eso o es algo más así como que yo no sé qué hacer? Acuérdate, yo La hago definición, eso, dale. la definición es una meditación donde el paciente esté concentrado en el presente. Hay varias formas de hacerlo. De hecho, en la charla que tuvimos en el curso mostraba que puede ser de forma guiada. Hay podcasts, hay videos en YouTube donde hay música y va guiando la respiración del paciente. Hay pacientes que lo hacen por su cuenta y el concepto es concentrarse en su respiración, en sus sensaciones corporales. Si es que viene un pensamiento de más tarde tengo que ir a buscar algo, eso tratar de dejarlo pasar y volver al presente, volver a la respiración. Ese es un poco el... ¿Por algún tiempo determinado o es así cortito? Uno lo puede realizar en distintas sesiones, de hecho hay aplicaciones donde uno lo puede hacer para empezar 15 minutos. Los estudios que yo mostré, los pacientes hacían en uno 45 minutos diarios y en otro estudio una hora diaria. Ya. Igual es bastante, pero se puede empezar en intervalos más cortos. Me voy a quedar con mi relojito. Bloquea Gracias, doctor. dos consultas, Eugenio, y ya es mindfulness.